Hola, espero que te encuentres muy bien. Continuando con nuestro curso de ecuaciones diferenciales, hoy vamos a hablar de sistemas de ecuaciones diferenciales, notación y clasificación. Como siempre, muchísimas gracias por ver el video. Aquí está el icono del canal donde le puedes dar clic para que te puedas suscribir, para que puedas compartir este video y como siempre, darle un me gusta si consideras que es de utilidad. Entonces, eh, vamos a hablar de sistemas de ecuaciones diferenciales. Bueno, miren, hasta ahora, muy probablemente en los cursos que han hecho de ecuaciones diferenciales o lo que han visto conmigo, sí, si están viendo algún curso donde yo soy el docente, se darán cuenta de que siempre se resuelven ecuaciones diferenciales donde hay una sola variable dependiente y una sola variable independiente. Entonces, un caso es tener y en función de x, otro caso es tener x en función de t. Entonces, esas han sido la gran mayoría de las veces los problemas que hemos tenido que resolver. Y en función de x, x en función del tiempo. Pero ¿qué ocurre? En un sistema de ecuaciones diferenciales tenemos varias funciones que son dependientes. Es decir, todas estas de acá son variables dependientes y tenemos una única variable independiente. Cuando hablamos de sistemas de ecuaciones diferenciales, por excelencia, siempre la t corresponde a la variable independiente. ¿Por qué es eso? Porque la mayor aplicación que hay para sistemas de ecuaciones diferenciales son sistemas dinámicos. Es decir, problemas donde hay una dependencia temporal. Entonces esto aquí lo voy a poner en rojo para que les quede más claro. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Un sistema de ecuaciones diferenciales es un sistema donde yo tengo derivadas de diferentes funciones que dependen unas de otras. Entonces, el caso más simple y el que quiero traer para ustedes el día de hoy es el de las ecuaciones diferenciales, de los sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden. Uy, pues aquí vamos a tener cuidado. Estos sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden, por lo general, se escriben de esta manera. Tenemos una función, la primera derivada de x1, la primera derivada de x2, hasta la primera derivada de xn, donde todas estas derivadas dependen de una función 1 que depende de x1, x2, hasta xn y depende del tiempo. Esto sería la siguiente, en vez de ser f1, sería una función f2 y la última sería una función fn. Aquí lo único que voy a hacer es coger y cambiar los números. Entonces, esta notación que ustedes ven aquí parece bastante confusa, pero voy a tratar de que quede lo más claro posible. Entonces vamos aquí vamos a hacer algunos ejemplos para que nos quede más claro. Entonces voy a trazar una línea divisoria acá. Y vamos a hacer algunos ejemplos bien simples. Entonces, consideremos la siguiente ecuación diferencial. Aquí vamos a hacer un ejemplo. Consideremos esta ecuación diferencial. Voy a hacer una relativamente sencilla.
x1 punto, recuerden que ya en esta serie de videos ya coincidimos en que cuando vemos una función con un puntico arriba es porque es una derivada temporal, pero voy a tratar de utilizar esta notación. x1 de t es igual a 2x1 menos 3x2 más t. De x2 de t es igual al seno de x1 más coseno de x2 más e a la t. Es una función bastante extraña, pero quiero que se den cuenta que la primera derivada de la función x1, recuerden que cuando yo hablo de x1 es porque realmente es una función x1 que depende del tiempo, y una función x2 pues es una función x2 con una dependencia temporal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Miren que aquí tenemos la dependencia de la primera derivada no en términos de una sola variable, sino que depende de dos variables dependientes, que es x1 y x2. Entonces, estos problemas pueden ser tan complicados o tan fáciles como nosotros queramos plantearlos. Aquí creo que es tremendamente claro que la función f1 de x1, x2 y de t es exactamente esto que tengo acá. Y a modo como de identificación, y la función dos es la que tenemos acá. Entonces, al igual que como arrancamos en este curso, cuando hablamos de una ecuación diferencial es supremamente importante comenzar a hacer clasificaciones. Es decir, todas las ecuaciones diferenciales que se nos atraviesen de frente no las podemos resolver. Eso ya nos quedó bastante claro de lo que hemos visto en este curso. Pero entonces la pregunta es, ¿cuáles serán esos sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿no?, que son relativamente fáciles de resolver? Entonces, vamos a tratar uno en particular. Vamos a hablar esto creo que es mejor hacerlo abajo. Aquí vamos a hablar de los sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden lineales. Entonces aquí voy a poner lineales. Entonces voy aquí como siempre a hacer mi separador de tableros para que no nos enredemos. Entonces, los sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden lineales son de esta forma, una forma genérica. Aquí voy a utilizar la notación derivada para que de pronto no se confunda. D de t de x1 es igual a 1 de t de x1 más a12 x2 más, bueno, aquí debí de colocar la t x2 más, esto es bastante largo, más a1 n de t de xn más una función 1 que depende de t. Entonces, la segunda función, la segunda forma, porque esto es solamente la primera parte, la que se viene, en vez de depender de la primera derivada, perdón, de depender de x1, depende de x2. De tal manera que en vez de ser aquí la función 1, voy a borrar todos estos unos. Van a ser unas funciones 2,1, 2,2, 2nxn
Y aquí en vez de ser una función 1, será una función 2. De la misma manera, yo puedo coger todas las demás variables sucesivamente con la tercera, con la cuarta, de tal manera que al final yo tendría acá, en vez de tener la dependencia con x2, tendría la dependencia con xn, y aquí en vez de tener un 2, aquí en vez de tener un 2, y aquí en vez de tener un 2, tendría un n, y finalmente en vez de tener una función f2, tendría una función fn. Entonces, como ustedes se dan cuenta, esto es bastante extenso en notación. Pero la idea que es, piensen que esto tiene una forma muy parecida a las ecuaciones diferenciales de primer orden, las ecuaciones diferenciales de, digámoslo así, lineales que ya habíamos trabajado antes. Pero la diferencia obviamente es que intervienen más variables dependientes. Entonces, para que esto nos quede claro, voy a hacer un ejemplo de este tipo de ecuación, de sistema de ecuación diferencial. Entonces, aquí vamos a hacer un ejemplo. Entonces, vamos a considerar este sistema. Entonces, como siempre, aquí sí voy a utilizar la notación de dt es equivalente a un puntico arriba. Entonces, miren, x1 punto igual a coseno de t x1 más x2 más e a la t. En x2 tendríamos acá, voy a colocar aquí x1 seno de t x2 más e a la menos t. Entonces, primero que todo, hay algunos elementos que siento que valen la pena resaltar. Este sistema de ecuaciones diferenciales tiene dos variables dependientes y dos ecuaciones. Lo que podemos decir que es utilizando como una representación muy parecida a matrices, podemos decir que ese es un sistema de ecuaciones diferenciales de 2×2. Dos ecuaciones diferenciales, dos variables dependientes. Primero que todo, si lo vemos acá, creo que es claro que esta ecuación diferencial es lineal. ¿Por qué? Porque piensen que aquí aparecen funciones multiplicando con las variables dependientes, pero no hay términos ni cuadráticos ni cúbicos de las variables dependientes. Entonces aquí, si hacemos un símil o una equivalencia con la notación de acá, que acabo de utilizar de acá arriba, es claro que la función A11 es la función que aparece en la primera ecuación y que está multiplicando con la primera variable dependiente. Es decir, que en este caso, aquí, voy a borrar esto, voy a hacerlo hasta acá. Entonces aquí, es claro que A11 de t es la función que acompaña a la primera variable dependiente en la primera ecuación. Entonces aquí es coseno de t. A12 es la función que en la primera ecuación acompaña a la segunda variable dependiente. En este caso tendríamos inmediatamente un 1. Y la función f1 es la función que depende exclusivamente del tiempo que aparece en la primera ecuación. Entonces en este caso sería e a la t.
Continuando abajo, tendríamos que A21 es la función que aparece en la segunda ecuación que acompaña a la primera variable dependiente. En este caso creo que sería un 1, creo que yo lo escribí así. La función A22 de t es la función que acompaña en la segunda ecuación a la segunda variable dependiente, que sería igual a menos seno de t. Creo que es menos seno de t, sí, muy bien. Y finalmente la función f2 de t es simplemente la función que depende exclusivamente del tiempo que está en la segunda ecuación. Entonces en este caso sería e a la menos t. Entonces, para resumir, yo creo que después de haber hecho este ejemplito, es claro que esto que podemos hacer como una especie de identificación fácil. Si yo tengo a nm de t, esta es la función que está en la ecuación n y acompaña a la variable dependiente n. Entonces yo creo que cuando lo tenemos así, creo que ya tenemos como cierta claridad de cómo identificar esas funciones ANN. ¿Por qué? Porque son importantísimas a la hora de, como siempre, tratar de resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Entonces, para no alargar más el video, vamos a ver un caso particular de estos sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden lineales, que son los de coeficientes constantes. Entonces yo creo que si ustedes están prestando atención, esto es muy parecido a lo que ya hemos hecho durante toda esta parte del curso. Bueno, de todas maneras recuerden que hay muchos más videos de ecuaciones diferenciales en este canal de YouTube. Está en una lista de reproducción que se llama ecuaciones diferenciales. Entonces, aquí voy a poner esto acá, vamos a subir esto aquí. Vamos a hacer esto acá, vamos a hacer esto con negro y vamos a separar. Entonces aquí por último, para no extendernos demasiado, vamos a hablar de los sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden lineales es decir, el título es largo, coeficientes constantes. Entonces, ¿cuáles son los sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden lineales de coeficientes constantes? Parece casi un trabalenguas. Miren, es simple. Son sistemas obviamente sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden donde todas las funciones ANM de t son una constante. Son constantes. Es decir, ANM pertenece a los reales. Es decir, que en este caso, en vez de tener acá un poco de funciones, todas ellas son números reales. Este es un caso bien sencillo. Y miren que aquí la función f la dejé libre. Entonces, un ejemplo simple de esto sería la siguiente ecuación diferencial. Puedo utilizar de nuevo la notación punto, que creo que es muy útil. Entonces, x1 punto igual a 2x1 menos 3x2 más 5x3 más t. x2 puntos es igual a x1 más x2 más x3.
finalmente x3 puntos es igual a x1 más x3 menos t. Podemos dejarlo así. Entonces miren, si aquí hacemos una identificación de elementos, nos vamos a dar cuenta que el elemento A11, es decir, el que acompaña en la primera ecuación, la primera variable dependiente, es 2. El A12 sería menos 3, el A13 sería 5 y la función F1 sería t. Aquí, de nuevo, la función A21, ustedes se dan cuenta que es un 1, A22 es otro 1 y A23 es un 1. Aquí la función f2 de t es 0. Finalmente, la función A31, que es lo que acompaña acá, es un 1. A32, piensen que aquí la variable dependiente x2 no aparece. Entonces tenemos un 0 acá y aquí la A33 es un 1 y por último la función f3 de t es menos t. Entonces, finalmente, ahora llegando al caso más sencillo, si las funciones f1t, f2t y f3t, todas tres son idénticamente iguales a 0, ese sistema de ecuaciones diferenciales, además de ser de primer orden, lineal, de coeficientes constantes, se conoce como homogéneo. Entonces aquí yo voy a copiar esta parte, la voy a pasar acá y voy a escribirlo solamente para que les quede aquí. Homogéneo. Entonces aquí la gran diferencia es que son ANM igual a ANM, son constantes y todas las funciones Fn son iguales a 0. Donde aquí, claro, donde n va desde 1 hasta n mayúscula y m también va desde 1 hasta n mayúscula. Entonces, aquí ya tendríamos como un panorama de todos esos sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden, de los más de los más generales a los más simples. Hay que aclarar acá que siempre estoy hablando de sistemas que tienen el mismo número de ecuaciones como de variables dependientes. Entonces ya vamos a dejarlo hasta aquí para no hacerlo tan largo. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por ver el video. Como siempre les recuerdo que aquí está el enlace del canal para que se suscriban y compartan el video. Espero que les haya gustado y nos veremos en una próxima. Gracias.